Buenos días. Hoy es miércoles 8 de julio del 2020 y continuamos compartiendo la palabra con cada uno de ustedes a través de estos medios electrónicos. Damos gracias al Señor porque durante estos días hemos estado viendo material de Rick Warren de una vida con propósito. Hemos estado hablando de que nuestra vida es valiosa. Somos especiales, somos gente creada por Dios para un propósito específico. Él nos ha amado con amor eterno. Él nos ha llamado para su servicio. Él quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Y Él quiere que cumplamos con una misión. Él quiere que nosotros seamos los portavoces de las buenas noticias con aquellos que no le conocen del Evangelio. Solo a través del Evangelio de Jesús, a través de la fe en Él, la gente puede tener paz para con Dios y para consigo misma y prepararse para vivir una buena vida aquí en la tierra y también en la eternidad. El ministerio de la iglesia, algunos lo han definido con un acróstico que me gusta un poquito más de como lo menciona Rick Warren. Y el acróstico es a través de la palabra pesca. Me gusta un poquito más porque es más fácil de aprender. Predicación, enseñanza, servicio, adoración, comunión o comunión y adoración. Pesca. Dios le ha dado un ministerio a la iglesia y este ministerio se encuentra en la Biblia y los estudiosos han tratado de facilitarle a cada uno de sus discípulos, a cada uno de sus seguidores, que entendamos cuál es nuestra función como hijos de Dios. Fuimos hechos para una misión, escribe Rick Warren. En primer lugar, vimos que la vida es una preparación para la eternidad. En el cielo vamos a hacer muchas cosas y algunas cosas de las que no vamos a hacer en el cielo es la predicación, ya que allá no habrá necesidad de compartir con nadie el Evangelio, porque todos los que estemos allá, si el Señor nos lo permite, seremos hombres y mujeres que en la vida nos pusimos a cuentas con Dios, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y fuimos transformados. En el cielo no entrará ninguna clase de pecado, así es que no habrá necesidad de compartir el Evangelio allá, pero sí aquí. Y este es el honor que Dios nos ha dado, poder compartir con otros las buenas noticias del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Pero en el cielo sí adoraremos a Dios, sí tendremos compañerismo, sí podremos servirnos los unos a los otros y podremos aprender más de Jesús, conocerlo. Y como dicen algunos cantos y la palabra nos enseña, allá podremos verle cara a cara. Qué hermoso será ese tiempo al estar con el Señor allá. Pero mientras estemos aquí, tenemos compromisos y responsabilidades al igual que allá. Pero aquí tenemos muchas luchas con nosotros mismos por la naturaleza pecaminosa, con el mundo que nos ofrece tantas cosas y sobre todo con el enemigo que ha estado tratando de destruirnos y quiere que nuestras almas sean destruidas. Esto es el diablo. Pero en el Señor tenemos la victoria. Él nos ha dado una tarea maravillosa. Tratemos de cumplir con ella. Juan 17:18, así como me diste una misión en el mundo, también yo se las di a ellos. Traducción 60, como el Padre me envió, así los envío yo. Juan 20:21, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La tarea no ha cambiado, la tarea sigue siendo la misma, compartir con otros las buenas noticias de salvación a través de Cristo Jesús. Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Una y otra vez se le advirtió a Pablo de las luchas que enfrentaría en Jerusalén y que sería llevado prisionero. Pero Pablo tenía una tarea, y aún esa tarea era compartir con reyes, sacerdotes y emperadores.
Bueno, la manera en que pudo estar frente a ellos fue a través de la prisión, cuando era interrogado. Y él no dudó de compartir el Evangelio, ya que había sido apresado precisamente por compartir el Evangelio de Jesús. Compartir las buenas noticias de salvación implica burla, rechazo e incluso la muerte. Pero es un privilegio que se nos ha dado. Pablo dijo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine la carrera y lleve a cabo el servicio que se me ha encomendado, servicio que le ha encomendado el Señor Jesús. Lo mismo a cada uno de sus discípulos, a cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Tenemos la misma recomendación, tenemos el mismo mandato, tenemos el mismo orden. Y ese orden es: ve y comparte el Evangelio. Es la orden. Entonces, mi quinto propósito en la vida debe ser compartir las buenas nuevas. Ya hemos estado viendo en los días pasados los otros propósitos que tienen que ver con la comunión, con el servicio, con la adoración, que tiene que ver con el amor especial que Dios nos ha mostrado. Este propósito solo lo podemos poner en práctica en la tierra, lo mencioné hace un momento. Solo aquí, porque en el cielo no habrá pecado. Y eso es la evangelización. Hechos 1:8, el mandato es demasiado claro. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Alguien lo ha definido de una manera sencilla. Empieza en tu casa, luego con tus vecinos, luego con tu comunidad. Bueno, sí, empieza en tu población, en tu ciudad, en tu estado y hasta el final de la tierra, todo el mundo. Y la palabra que se utiliza ahí en el lenguaje original es al mismo tiempo. Me van a ser mis testigos en Jerusalén y hasta el último en de la tierra. Igual para nosotros, al mismo tiempo seremos testigos con nuestros seres queridos, pero todos hasta el final del mundo tienen que escuchar el Evangelio. Y por la gracia del Señor, Él tiene hijos en todas partes. Hay lugares donde hay más, hay lugares donde hay menos, hay lugares donde no hay. Y ahí nosotros tenemos la responsabilidad con urgencia de llevar el Evangelio. Que Dios nos use. Un misionero escribió cómo es posible que una persona escuche 2 veces el Evangelio cuando hay personas que nunca lo han escuchado. Necesitamos unirnos para llevar la palabra del Señor, las buenas noticias de salvación a todo el mundo, principalmente a los que nunca han escuchado de Jesús. Y eso solamente lo podemos lograr en equipo, en oración, apoyándonos unos a otros, enviando a los que quieren ir a los campos, ofrendando para que puedan ir, orando por ellos. Nosotros agradecemos cada respaldo que ustedes nos dan y nos permiten estar en este lugar. Dios nos ha dado ese privilegio. Pero hay lugares donde no han escuchado aún. Y hay gente que sí quiere ir a esos lugares, solamente no hay quien los envíe, no cuentan con los recursos para ir. Unámonos como iglesias, unámonos como hermanos en Cristo y luchemos porque más misioneros vayan a diferentes partes del mundo, principalmente en aquellos lugares donde nunca se ha escuchado el Evangelio. El mandato es: empieza en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Empieza con los tuyos, pero al mismo tiempo que todos los demás que no han escuchado, escuchen. ¿Tienes recursos? Contribuye con ellos para que otros vayan. ¿No tienes recursos? Eres una persona mayor, ora por todos los que estamos en los campos. Tienes capacidades, talentos y habilidades, úsalos para la gloria de Dios, compartiendo con otros ahí en tu trabajo donde te desarrolles el Evangelio. Y todos unidos en oración. Es la única manera en que podemos llevar el Evangelio al mundo. Y si Dios te llamó como un misionero, ve, Él te va a sostener. Dios es fiel. Efesios 3:11. Conforme a su eterno propósito realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál era el propósito?
de Dios en Cristo Jesús. Bueno, la salvación de todos los hombres. El costo, lo sabemos, la cruz, la muerte. El cumplimiento de mi misión, debo compartir con las personas en mi círculo cercano el Evangelio. Ya lo estuvimos hablando, con nuestros familiares. Lucas 8:39, vuelve a tu casa y cuéntale todo lo que Dios te ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él cuando él sanó al endemoniado allá en Gadara. Y él quería seguir a Jesús, pero Dios le dio la orden a través de Jesús: ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti. Primera de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Siempre compartamos el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Y si alguien se pone un poquito resistente a escuchar la palabra y a debatir, no lo hagan. La palabra es para edificar. El Señor nos dejó la Biblia para que crezcamos en ella y nos edifiquemos unos a otros, no para debatir sobre ella y estemos discutiendo unos con otros. Para poder compartir la palabra, preparémonos en ella cada día a través de la oración y la lectura, y compartamos con los que no conocen. El Señor dice: tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hablando de la segunda venida, que algunos la tienen por tardanza, no es así. El Señor está esperando que todos los hombres escuchen el Evangelio y se arrepientan. El cumplimiento de mi misión, debo animarme a alcanzar a otros fuera de mis amigos y mi familia. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles, dijo Pablo en 1 Corintios 9:22, y en Gálatas 6:2 dijo lo siguiente: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Mateo 25:35-36, en palabras del Señor Jesús: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. A esto les dirá: venid a la diestra de mi Padre. Venid a este lugar que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Hay recompensa si cumplimos con la tarea que el Señor nos ha dado, si somos obedientes, si somos fieles discípulos. Marcos 10:29-30. Jesús dijo: les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más. Y es verdad, dejar a los nuestros duele, pero vale la pena. No solo por la recompensa que recibiremos del Señor, sino por aquellos hombres y mujeres que vivían sin Dios y sin esperanza, pero después de que escuchan el Evangelio, reciben la palabra y su vida es transformada completamente. Vale la pena servir al Señor. El cumplimiento de mi misión me debe importar todo el mundo, no solo los míos en mi casa, no solo los más cercanos, sino hasta lo último de la tierra. Marcos 16:15, Jesús dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 8:35, si insistes en salvar tu vida, la perderás. Solo aquellos que dan su vida por mi causa y por la causa de las buenas nuevas siempre conocerán lo que esto significa en la vida realmente, en palabras de nuestro Salvador. Hechos 13:36, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Qué hermoso va a ser que se diga eso de nosotros. Cumplió con la tarea por la cual fue creado, cumplió con la tarea que el Señor le demandó: llevar su palabra a su generación, a su gente.
Seamos esa generación que compartamos con otros el Evangelio. El mundo hoy en día necesita las noticias del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Tú y yo que le conocemos tenemos ese privilegio. Y si tú que me estás escuchando aún no le conoces, es un buen tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Dios te ama, murió en la cruz para salvarte. Reconócelo como tu Señor y Salvador, pide perdón por tus pecados y reúnete en un lugar donde puedas aprender más de la palabra de Dios. Saludos para todos. Compartamos estos temas con nuestros amigos y familiares, con quienes ustedes gusten. Y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente estaremos transmitiendo la palabra a través de estos medios. Soy Adiel Pineda Sánchez desde Comala, Colima. Dios les bendiga y hasta mañana. Solamente leo Salmo 67:2 que dice: envíanos al mundo con las nuevas de poder salvador y tu plan eterno para la humanidad. Que el Señor les bendiga.